Javi Torres, de la Radio Galega. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ángel, ¿qué análisis puedes hacer de este partido en el que vuestro equipo entró muy bien al encuentro y quizás a lo mejor el segundo gol ya marcó mucho el partido, sobre todo la segunda mitad? Bueno, creo que lo has definido. Creo que ha sido así, ¿no? La primera parte del equipo por momentos estuvo muy bien en el inicio. Concedimos el primer gol, creo que es un error garrafal de falta de concentración, sobre todo de falta de actitud, de no haber seguido la jugada. Y el primer segundo minuto de la segunda parte encajamos otro gol, creo que evitable. Primero por no tener que hacer una falta innecesaria y segundo por la forma en la que se ha conseguido. Yo creo que a partir de ahí hemos desaparecido del partido y no ha habido nada más por mi parte. Quizás se notó ahí que el Deportivo se jugaba muchísimo, sobre todo después del segundo gol, que haya público y a lo mejor el jugador después del segundo gol fue demasiado duro el gol. Creo que fue demasiado premio para lo que había pasado en el terreno de juego y al final el equipo lo ha acusado, eso es evidente. Y al final cuando acusas en el inicio de la segunda parte de esa manera ante un rival que se está jugando la posibilidad de estar el año que viene en la Pro, pues bueno, al final evidentemente hay un equipo que tiene más necesidad que otra y creo que se ha notado en el campo. En ese sentido, el balance aunque aún queda un partido, el balance de su equipo esta temporada, suponemos que estará en líneas generales satisfecho, ¿no? Sí, la temporada ha sido buena. Esto no puede manchar la imagen del equipo en la temporada. Sí, la de hoy. Creo que la segunda parte no hemos competido como debíamos haber hecho, pero la temporada ha sido buena. Hemos estado a la altura de lo que se nos pedía. Por momentos hemos hecho un fútbol brillante. Lo que habéis visto en la primera parte o en parte de la primera parte ha sido lo que ha sido el equipo durante toda la temporada y creo que hay que quedarse con eso. Y en cuanto al Deportivo, ¿qué le pareció después de una temporada pues realmente decepcionante, ¿no? Porque este equipo salía pues con la intención de ascender de categoría y no se metió ni en el grupo de arriba? Pues bueno, eso más o menos lo sabéis vosotros mejor que yo. Yo al Depor lo he seguido poco esta temporada. Evidentemente debía haber peleado por ascender a segunda división. No lo ha conseguido. Se ha metido en un grupo en el que ha tenido que pelear hasta este partido por conseguir meterse en una categoría que seguramente ellos no esperaban estar, pero que, bueno, pues por méritos o deméritos el año que viene les tocará jugar.